Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy una nueva instrucción de parte de Lava, siguiendo lo que estamos estudiando en el libro de Bereshit o Génesis. Y bueno, en la enseñanza anterior estudiamos acerca de la profecía y la Torá, de cómo estaban íntimamente relacionadas. Estudiamos acerca de las instrucciones específicas que el Abba dio a, a los hombres de apartados para él, ¿sí? En este caso, Noah, como estamos siguiendo. Vimos cómo también se mueve el espíritu cómo se mueve la Torá con el espíritu de lo profético. Y pues siempre es la Torá y el espíritu de la Torá. Y vimos cómo la profecía estuvo antes que la Torá escrita, antes de que se le diera a Moshe las tablas. Vemos que la Torá que tenemos ahora escrita es parte de la palabra profética, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar las instrucciones que hay en la porción de número de Bereshit, capítulo 7, ¿sí? Todos conocemos esa porción acerca del diluvio, ¿sí? Vamos a topar parte de capítulo 8 también y hasta allí, ¿sí? Y hay algunas instrucciones también allí dadas a Noah o a Noé, ¿sí? Y vamos a ver específicamente una instrucción que se repite 3 veces. Y si se repite es porque es importante, ¿sí? Entonces vamos a ver Bereshit, capítulo 7. Vamos a ver del 1 al 4. Dijo luego Yahvé a Noa: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 5. E hizo Noa conforme a todo lo que le mandó Yahvé. Era Noa de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, no entró Noad al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Y aquí vemos pues una instrucción también particular dada a Noah, ¿sí? Que era de que tome 7 parejas, ¿verdad? Macho y hembra de animales limpios y una pareja de todo animal que no era limpio. Es decir, aquí vemos que ya había esa noción de animales limpios y no limpios o impuros.
Y esto, eh, como vemos, no tenía relación aparentemente con la alimentación, porque aquí solo fue dado una norma, ¿verdad? Que estudiamos en Bereshit 1. Recordemos que la alimentación era a base de las plantas y de los frutos, ¿sí? Y acá vemos que aunque la alimentación no estaba basada en animales aún, sino en plantas, ya se tenía la noción de animales limpios y no limpios. ¿Y esto por qué? Ya lo vamos a ver, que va a ser por el tema de los altares. Recordemos, ¿sí? Siempre, siempre, desde el principio había ya este tema de los altares. Cuando estudiamos, ¿verdad? A Caín y a Abel, que levantaron ofrenda, también cuando hay ofrenda, también hay un altar, ¿sí? Y si nosotros conocemos esto de las ofrendas, conocemos que en los altares se ofrecen cosas agradables al Abba, ¿sí? No se ofrece cualquier cosa, ¿sí? Aunque no estaba escrito, ¿verdad? Ya conocían este principio, ¿sí? Y también vemos cómo a Noah se le dijo, ¿verdad? Que hiciera el arca en el capítulo 6, ¿verdad? Eso lo estudiamos la semana pasada. Y que allí iban a entrar sus hijos, su mujer y las hijas y las mujeres de sus hijos. Y vemos acá cómo también el padre le dice eh, que cuál era el periodo de tiempo en el cual iba a efectuarse ese juicio que ya había sido decretado. Y vemos cómo en el versículo 5 dice que Noa hizo conforme a todo lo que le mandó Yahvé. Es decir, que él estuvo atento a la palabra que el Padre Celestial habló a él, ¿sí? A todo lo que él le ordenó, a todo lo que le envió a hacer. Él no estuvo diciendo, pero ¿cómo es que yo voy a hacer esta arca? ¿Y a dónde la voy a hacer? ¿Y cuántos días voy a tener? Y para esto necesito tal y tal cosa, pero no tengo todo esto. Él simplemente vemos que hizo conforme el abacados le ordenó, ¿sí? Y versículo 6. Así, eso ya lo digo. ¿Sí? Entonces vemos cómo en el versículo 7 dice que allí en el arca subieron las personas que estaban elegidas para subir. No subieron más, solamente aquellas que fueron separadas para esa misión. Y también subieron los animales, de los cuales les hablaba el versículo 2, ¿verdad? De los animales limpios, que iban a ser 7 parejas, y de los no limpios, una pareja, ¿sí? Y todos entraron en el arca, tal cual el Abba les había ordenado. Versículo 10 nos dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas las fuentes de grande abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, o de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos,
en el arca, tal cual el Padre había dicho. Así también sucedió. 40 días y 40 noches de lluvia, como dice el versículo 4, que iba a ser el juicio de él. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domésticos según su especie y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noa al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Elohim. Y Yahvé le cerró la puerta. Entonces, no fue que Noah lo fue a buscar. Sí, él sabía que tenía que subir 7 parejas de animales limpios y 7 parejas de, perdón, y una pareja de animales no limpios, ¿no? O impuros, ¿sí? Y eso, ellos fueron por orden de lavacados. Así lo dice el versículo 16. Vemos aún cómo él tiene esa potestad entre también los seres vivos. No se mandan solos, son mandados por el Abba. Y vemos que no fue Noah quien cerró la puerta. Quien cerró la puerta es Yahvé. Yahvé Sebaot. Y si vemos, aquí habla de una puerta. ¿Y quién dijo que era la puerta? Si lo asimilamos, ¿verdad? Si lo ponemos así, viendo el simbolismo profético, porque habíamos visto que el arca simbolizaba también a Yeshua y a nosotros. Y aquí nos habla de una puerta. ¿Quién dijo que era la puerta? Yeshua. Yo soy la puerta, ¿verdad? Y dice, versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 por 44 y algo, ¿verdad? Multiplique allí y vea cuánto fue la altitud. Más de los montes más altos. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como del ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noa y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Elohim de Noa y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas.
y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, en el décimo al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noa la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noa que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noa la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seco. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Hasta allí vamos a ver. Vemos aquí que se habla de qué, del juicio del Padre, de lo que él ya había decretado que iba a hacer, de cómo lo iba a hacer también, vemos aquí, ¿sí? Y vimos cómo todo ser viviente, tanto hombres, animales, bestias, plantas, todo murió, ¿sí? Así lo leímos en el versículo 21 y 22, ¿verdad? Del capítulo 7. Todo murió excepto ¿quiénes? Esas 8 personas que fueron escogidas por el Padre. Noa, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y también los animales que con ellos estaban. Y vemos algo importante aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Elohim de Noa y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó Elohim de Noa. Y nosotros, pues, en este tiempo, también necesitamos acceder a esta misericordia del Abba. ¿Cuál? Que se acuerde de cada uno de nosotros, que el Abba se acuerde de
lo que cada uno de nosotros pueda estar pasando. Noé estaba allí, en el arca, con su familia, con los animales y con el agua sobre la faz de la tierra, navegando allí por todo ese tiempo. Así también nosotros podemos haber estado o podemos estar pasando, ¿sí? Cualquier circunstancia. Y nosotros necesitamos apelar a la misericordia del Abba, que se acuerde de nosotros. Sí, tal vez podemos estar pasando momentos muy buenos o momentos muy adversos, pero cuán importante es que el Abba se acuerde de cada uno de nosotros, no porque Él se haya olvidado de nosotros, no porque sea que Él nos tiene allí en el olvido, sino que Él se aparta un poco. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir el proceso. ¿El proceso para qué? Para ser aprobados, como lo dice Deuteronomio 8, que Él llevó a su pueblo al desierto para probarlos, para afligirlos, para ver si habrían de cumplir las instrucciones o no. Entonces, el Abba nos da como ese tiempo, digámoslo así, entre comillas, de andar a solas, que aparentemente podemos nosotros pensar que estamos solos, pero Él no, Él está allí viéndonos, ¿sí? Aquí dice, se acordó Elohim de Noé. ¿Y será que el padre se olvidó de Noé que lo dejó allí a la deriva de las aguas? No, es para ver, al igual que Noé, si nosotros vamos a mantenernos firmes en lo que estamos aprendiendo, sabiendo de quién lo estamos aprendiendo, de quién lo hemos aprendido, como decía el apóstol Pablo, para saber si es que nosotros hemos de seguir guardando sus instrucciones, aún en esos momentos difíciles, aún en esas vaivenes, ¿verdad? Ahí sobre el agua, aunque estemos guardados en el arca, aunque al igual que Noah estaba guardado en el arca con su familia, aunque él confiaba en Elohim, en el Padre Celestial, vemos que hay ese momento, 40 días, 40 noches y unos días más, porque no solamente fueron esos 40 días y 40 noches y Noé salió a la tierra, no, vemos allí que decía que 150 días aún prevalecía el agua allí, ¿verdad? Él estuvo allí firme, confiando en el Padre. ¿Cómo está usted? Sí, puede estar dentro del arca, pero ¿será que está temeroso, desistiendo de lo que el Padre le ha hablado, de lo que el Padre ha dicho de usted? ¿O será que usted está firme allí con la palabra del Padre, al igual que no, haciendo lo que el Padre le envió a hacer? ¿Sí? Vimos allí que decía que las aguas prevalecieron 150 días, ¿verdad? ¿Sí? En el versículo 3. Así lo dice el versículo 3 del capítulo 8. ¿Sí? Así, entre tiempos y tiempos, vemos que no aún no salió allí a los 150 días, ¿verdad? Vemos que Noah
Noa tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Eso dice el versículo 6 del capítulo 7, ¿sí? Y en el capítulo 8 dice, versículo 3 dice, y sucedió que en el año 601 de Noa, es decir, había pasado 365 días más o menos, un año, ¿sí? Cuando Noa abrió la cubierta y miró que ya la tierra estaba seca, ¿sí? Porque los 150 días pudo haber estado el agua allí, pero sabemos que cuando algo está, la tierra está mojada, ¿verdad? Prevalecen las aguas allí, aún puede estar eso hecho un fango. No podían bajar Noah y los animales aún. Entonces, a Noah les tocó esperar un tiempito más para poder salir. Sí, tal vez vemos que es corto en tiempo, un año. ¿Cuánto tiempo usted lleva en esa prueba? ¿Cuánto tiempo usted lleva en ese proceso para ser aprobado? Recuerde que para el ABA un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, no es en nuestros tiempos, es en los tiempos del ABA. Vemos aquí a Noah que no estuvo un corto tiempo aparentemente, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos estar en ese proceso que el ABA nos tiene, ¿verdad? De reposo, de descanso, sí, 7 días, 15 días, pero usted ya quiere ir a la cocina, ir a hacer sus cosas, ¿verdad? Ir a caminar, ir a trabajar, pero el padre le dice, hey, mantente allí en el arca, aún no es tiempo de salir, pero usted está afanado queriendo salir cuando no es tiempo, queriendo saltarse el proceso. Que imagínese a Noah si hubiese salido luego de los 40 días que dejó de llover, no, ¿verdad? Y si salía luego de los 150 días que ya había descendido el agua, ya no había estado el agua allí, no, ¿verdad? Tenía aún que esperar. Vimos cómo dice que él envió al cuervo, a la paloma, ¿sí? Y una vez más, vemos que muchas veces estamos en ese proceso, en esa prueba, pero nos desesperamos. Imagínense, no allí, todo ese tiempo con los animales en el arca, no solo con su familia, porque muchas veces nosotros estamos en casas guardaditos solamente con nuestra familia, pero no aún estaba con todas esas parejas de animales. Imagínense el ruido que hacían todos ellos, no solamente su familia, y la comida y el alimento, ¿verdad? Y ahora, cuando usted está en su proceso y está con su familia, ¿será que va a soportar a su prójimo? ¿Va a amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Va a estar allí amándose los unos con los otros, como dice el pacto renovado? Eso tuvo que hacer Noah con su familia. Sí, recuerde que el Padre no nos da una persona igual que nosotros para coordinar, encajar en todo, ¿verdad? Para tener los mismos pensamientos. No, cosa de Noah era la ayuda puesta. Imagínese ahí encerrados un año. ¿Cómo está usted con su esposo? ¿Cómo usted está con su familia?
Y a veces estamos allí, queriendo saltarnos los procesos, ¿sí? Noa que estaba allí 365 días prácticamente, sin poder salir, solo encerradito con su familia, con los animales que el Padre les había dado, cumpliendo que la instrucción que el Padre les había dado y que él sabía que si obedecía, algo bueno iba a venir sobre él, y no solamente sobre él, sobre su generación. ¿Y qué era lo que iba a haber? Lo bueno que iba a tener es que iba a tener vida, iba a preservar la especie, a preservar esa semilla, esa simiente que había sido colocada en él, en Noah. Fue por Noah que su familia fue afectada positivamente. ¿Cómo estamos afectando nosotros a nuestra familia? ¿Estamos afectando positivamente a nuestra familia al igual que Noah? ¿Estamos en esa arca que ya estudiamos qué simbolizaba, preservando la semilla, preservando esa simiente que ha colocado el abacados en nosotros? ¿Sí? Vimos en el versículo 6 que fue al cabo de 40 días que abrió Noah la ventana que él había hecho, ¿sí? En el arca. Versículo 6 dice, a los 40 días, ¿sí? A los 40 días abrió. ¿Para qué abrió a los 40 días? Para ver si es que se había cumplido lo que había dicho el Padre, ¿sí? Entonces, vio que había cesado la lluvia al cabo de los 40 días, tal cual el Padre lo había dicho, ¿sí? Y en el versículo 8 vemos cómo envió, versículo 7, envió al cuervo. Luego, en el versículo 8 vemos que envió a una paloma, ¿sí? Y vemos que esta iba y venía hasta que ya la paloma no volvió más. Y vimos también una parte importante, ¿sí? Que la paloma volvió a la hora de la tarde, ¿sí? ¿Con qué? Con una hoja de olivo en su pico. Una hoja de olivo. ¿De cuál olivo? El olivo Yeshua. Vemos como Noah esperó 7 tiempos, 7 días, 7, número importante, ¿sí? Y vemos como en el versículo 11 también dice que cuando la paloma volvió a la hora de la tarde, a la hora de la ofrenda de la tarde, allí, en esa hora donde hay respuestas, ¿sí? Allí Noah entendió que ya las aguas se habían retirado, ¿sí? Sobre la tierra. Es decir, que él ya podía salir, como lo estábamos analizando, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que él no salió enseguida. En el versículo 12 vemos cómo dice que esperó aún otros 7 días. ¿Será que nosotros vamos a esperar el tiempo en que se nos dé la otra instrucción o vamos a hacerlo ya precipitadamente? Vemos cómo el padre le dio la instrucción a Noah de que entre al arca con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, con los animales. Sí, también le dio el tiempo en el cual iba a suceder el juicio, el,
cuánto tiempo iba a llover, cuánto tiempo había de prevalecer esa lluvia, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos cómo luego de ese tiempo aún no siguió esperando. Y vemos cómo dice también en ese versículo 12 que él envió la paloma nuevamente, luego de que ya le había traído antes la hoja de olivo, ¿verdad? La envió nuevamente y allí ya la paloma no volvió más, ¿sí? Entonces, vemos cómo eso sucedió en el año 601 de Noah, ¿sí? Allí también quitó Noah la cubierta del arca y miró que ya allí estaba la tierra seca, que ya allí podía salir, sí, podía salir, pero aún así vemos que él no salió. Aún estaban en el mes primero. En el versículo 14 dice que era el segundo mes, el mes segundo, a los 27 días se secó la tierra, sí. Pero veamos qué más nos dice. Versículos 15 en adelante. Nos dice, versículos 15 al 17, voy a leer. Entonces habló Elohim a Noa diciendo, sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ajá. Entonces, quien le dio la orden de entrar fue el mismo quien le dio la orden de salir. Entonces, ¿será que estamos esperando el tiempo en que el abacados nos dé la orden de dar el siguiente paso? ¿O será que ya nos adelantamos? Ya salimos en el día 40 o en el 105, a los 150 días. Tenemos que esperar la orden de quien nos envió. Aquí vemos varias instrucciones, ¿sí? También, sí, vemos que le dijo al padre, ya salgan, es tiempo de salir, ya la tierra está seca totalmente, ya está apta para que ustedes salgan. Entonces, sí, esa fue una de las instrucciones que también recibió Noah. Pero vemos otras más importantes. ¿Cuál era el objetivo de que salieran? Sí, aquí les dice, fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. ¿Sí? Sobre la tierra. Vayan por la tierra, fructifíquense y multiplíquense. Vemos cómo el Abba le dice eso. ¿Sí? Entonces, como decimos, el mismo que los entró en el arca, los tenía que sacar y dar la instrucción, al igual que a él, a los animales que les dieron la instrucción de que vayan donde no hay. ¿Sí? Y a los dos se les dio la instrucción de fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Y esta instrucción vemos que es la misma que se le dio a Adán y a su mujer, ¿verdad? A Adán y a su mujer, ¿sí? Vemos aquí que a pesar que Lava destruyó la humanidad, la parte corrompida, por decirlo así, vemos que vuelve a reiterar la instrucción que se le dio a Adán en el capítulo 1, verso 25, 28. Fructificar
y multiplicar. ¿Será que también estamos nosotros cumpliendo esta instrucción? Vemos cómo se sigue manteniendo esa palabra del abacados. Vemos que él no es que anda entre dos pensamientos. Él dice algo y se cumple, ¿sí? La otra cosa es que el ejecutor de esa instrucción puede que varíe y allí es cuando no se cumple. Pues para el Abba, por doloroso que pueda ser, ¿sí? Al igual que con Saúl, podemos decir, él tiene un David. Imagínese que Noah no hubiese hecho conforme lo que el Abba le había ordenado. El Abba tenía y siempre tiene un David para un Saúl. Aquí vemos que vuelve a dar esa instrucción que le dio a Adán, ¿sí? Y veamos qué más les dice, qué más pasó. Versículo 18 al 22. Dice, entonces salió Noa y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca y edificó Noa un altar a Yahvé y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahvé olor grato y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí vamos cómo el Abba da la instrucción a Noah y vemos cómo Noah obedece, sí, en toda esta porción. Pero luego, o lo primero que hace, después de haber obedecido la instrucción de que entra el arca, de que salga del arca, aquí dice que él levantó un altar al Abba, ¿sí? Edificó un altar. Y vemos también qué es lo que lleva al Abba a que entre en pacto con el hombre, con un hombre que obedece sus instrucciones, que hace como él ha ordenado, ¿sí? Y lo primero es esa fidelidad, esa obediencia de cumplir literalmente la instrucción del Abba. Vemos cómo Noa, como dice en el versículo 20, que edificó Noa altar a Yahvé. Y esta palabra, edificar, esta palabra edificar en hebreo es la palabra baná y significa poner cimientos, construir, fabricar, tener hijo, ser maestro, albañil, reedificar, reparar, restaurar. Y esta palabra también puede referirse a la reconstrucción de algo que ha sido destruido. Vemos que en la primera vez
Es la primera vez donde se menciona literalmente la palabra altar. Sí, porque ciertamente estudiamos a Caín y Abel, no se mencionaba ahí la palabra altar. ¿Sí? Y vemos que aquí no se habla de que estaba en la iglesia X, Y y Z. No, no estaba en una construcción particular, no estaba encerrado en cuatro paredes. Vemos aún que no estaba ni en el arca, estaba fuera del arca, ya había salido. Y es allí donde levanta altar. Se habla aquí de un altar y dice, Noa edificó. Y viendo esta palabra, edificó, también hace referencia a algo que se reconstruye. ¿Por qué? Porque ha sido destruido. Es decir, Noa vino a restaurar algo que se había dejado de hacer, puesto que con el diluvio todo se había destruido. También recordemos que por la maldad del hombre se había destruido, ¿qué? Esa comunión con el abacados. Lo primero que Noa hace, como vemos, es edificar altar. Y esta palabra altar, pues, aparece 400 veces en el Tanakh, en la Torá, profetas y escritos, en lo que se conoce como Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto, pues, resalta, porque si se repite todas esas veces, es porque es importante, ¿sí? Es porque es importante. Está resaltando esa parte importante para el Abba. Sí, hemos estudiado que el altar es donde se ofrece sacrificios. Y como vemos aquí también, habla que edificó un altar y que ofreció holocaustos en el altar. ¿Sí? Y vemos que con eso no hizo como un acto de agradecimiento, porque hay tanto por qué agradecer. ¿Por qué? ¿Cómo no habría de agradecer Noa después de ese tiempo corto o largo para algunos, desesperante, ¿verdad? Él estaba allí. ¿Cómo no habría de agradecer Noa, aún viendo todo ese escenario, ¿verdad? En el que estaba, luego de que salió del arca, ¿sí? Ver todo devastado, que no había animales allí fuera más los que él llevó en el arca por instrucción de Lava. Aún plantas debieron estar devastadas, viendo que ya luego de ello la tierra estaba totalmente seca, porque sí, es lindo ver la tierra cuando está húmeda, ¿verdad? Que todo puede estar verde, pero dice que la tierra estaba seca, vacía, como dicen por acá. No había plantas, no había animales más los que habían salido de el arca. Imagínense el corazón de Noa. Tuvo que ser un corazón lleno de agradecimiento a quien lo había escogido, a quien le había dado esa tarea y a quien lo había hecho estar de pie, aún luego de ese tiempo difícil, de todo, pasar todo ese vaivén allí, por decirlo así, todo ese movimiento.
porque las aguas debieron haberse movido. ¿Qué es lo que se está moviendo en su vida? ¿En dónde está parado? ¿Será que está en la roca o será que está en la arena? Vemos cómo el corazón de Noah fue de agradecimiento y allí le ofrece al Padre. ¿Quién le ofrece al Padre? ¿Lo que era de Noah? No, lo que el Padre le había dado, porque fue el Padre que le dijo que debía de ingresar esos animales, esas parejas de animales limpios, 7 parejas de animales limpios. Entonces, ¿qué es lo que le dio? Le dio de lo que el Abba le había apartado para él, ¿sí? Y de esos animales, vemos cómo en el versículo 17, ¿sí? Estaban allí, ¿sí? Todos esos animales, toda su familia, y todos ellos estaban bajo la jurisdicción, por decirlo así, de Noah, aún los animales, ¿sí? Luego vamos a ver versículos más adelante que aún el temor de los animales iban a estar allí, sujetos para con Noah, para con la humanidad, para con el hombre, ¿sí? Pero miremos qué es lo que el Abba le entregó a Noah, que con eso mismo que el Abba le dio, con eso es que hace el altar o ofrecen el altar. ¿Sacrifica qué? Animales limpios, aves limpias. Y allí con eso le ofrece holocausto en ese altar. Allí Noah le estaba devolviendo al Abba lo que el Abba le había puesto bajo su jurisdicción, bajo su autoridad. Recordemos que en Bereshit 1:28 le dice al hombre, fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgadla también, señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, ¿sí? Que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Es decir, sobre todo el reino animal. Eso iba a estar sujeto al hombre. Tenía que sujetarse al hombre. Pero vemos acá cómo Noah, de eso, del reino animal, de lo limpio, le devuelve al Abba. Y ahora, ¿qué le está devolviendo usted al Abba? ¿Será que también está devolviendo la parte que le corresponde al Abba? ¿Será que usted está con un corazón agradecido luego de haber pasado todo este proceso? Y vemos cuán importante también es lo que le ofrece. Dice, todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Será que nuestro altar, este cuerpo, está lleno de cosas limpias, de animales limpios? ¿O será que aún hay cosas no limpias en nuestro altar, en este altar? Y así estamos ofreciéndolo al abacados. Se ofrece de animal limpio y de toda ave limpia. Y si no lo conoce, pues puede ir adelantándose, leyendo Levítico 11, perdón, donde especifica sobre los animales limpios y no limpios. Hoy no lo vamos a leer, ¿sí? Pero usted lo puede ir leyendo.
Y para ir hablando, ¿verdad? Cuando estudiemos también, lo que ya pasamos el ciclo anterior, ¿verdad? Cuando estudiamos acerca de las convocatorias que está en Levítico 23, ¿verdad? De las ofrendas, ¿sí? Podemos ver cómo las convocatorias de lava están asociados, sí, a un sistema agrícola y todo está relacionado a ello, al sistema agrícola. Todas las instrucciones que nos da es antes y previo al entrar a la tierra prometida. Era previo a entrar a esa tierra que fluye leche y miel, a entrar, antes de entrar a poseer esa bendición de parte del Abba. Y todas esas instrucciones que tenemos eran para ver si el hombre realmente iba a pasar de tener tanta bendición, ¿sí? Que con eso iba a poder subir al lugar escogido por el abacados y llevarle de esa bendición que él mismo le estaba dando. Esto es sombra profética, por decirlo así, de lo que vamos a leer más después, ¿verdad? Cuando ya entren a la tierra prometida, cuando tenían que llevarle en las convocatorias de lo que el Abba les había dado, ¿sí? Porque en el desierto, sí, iban a celebrar fiesta, pero no podían llevarle de la bendición que iban a tener porque aún no estaban en la tierra prometida. ¿Será que le estamos llevando a nuestro creador, a nuestro dador, a nuestro proveedor de lo que él nos da? ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo Noah cumplió y le dio de la bendición que el Abba le había dado y le llevó al Abba. Vemos que si él lo hace por agradecimiento, por ver su compasión, por ver su misericordia, por ver que le dio vida y no muerte, mientras que el resto había muerto. Qué hermoso es presentar esto que hizo Noah al Abba, con el Abba, presentar una ofrenda, presentarle sacrificio al Abba. Sí, en este caso no vamos a sacrificar a un animal, ¿sí? ¿Qué dicen los escritos apostólicos? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí? Y vemos que no era una ofrenda cualquiera la que estaba presentando Noah, era una ofrenda de holocausto, de animales limpios. Y por eso es que podemos decir también, entender por qué es que el Abba le envió a Noah guardar 7 parejas de animales limpios, ¿sí? Probablemente era para que si Noah tuviese la voluntad, el deseo y desde su corazón de presentar ofrenda, tuviese esos animales limpios disponibles para presentárselos al Abba, ¿sí? También porque luego iban a servir también de alimentación para él, ¿sí? Aquí vemos que ellos no tenían una Torá escrita como nosotros la tenemos ahora, pero sí tenían Torá, tenían instrucciones dadas por el Abba, puestas en su mente y en su corazón, ¿sí? Y recordemos que la Torá antes de Moshe era esa Torá que se transmitía de padres a hijos, ¿sí? Esto era también dado de padres a hijos. Es ahora imposible decir que no tenemos Torá cuando vemos bien que tenemos un libro escrito y aún así ellos
en ese tiempo no tenían un libro como cuando estaba Moshe, pero sí tenían esa Torá en la mente y en el corazón. Por eso es que Noah ofreció animales limpios en el altar. No ofreció cerdo en el altar, no ofreció mariscos en el altar, sino animales limpios, ¿sí? Y ahora podremos pensar o podemos mirar el otro punto de vista, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido si Noah hubiese dicho, no, pues si esto es para mí, el Padre me los dio para mí, esto es mío, yo no me voy a presentar nada, esto es mío, mío, mío. Y quedarse con todo y no sacrificarle animales limpios al lava. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo está nuestro corazón delante del lava? ¿Cómo está ese primer altar? ¿Sí? Sin embargo, vemos cómo él sí le presentó, le entregó de lo que el dador le dio, de lo que Jiré le dio. Eso también es lo que el Abba quiere con cada uno de nosotros, que la bendición que Él mismo nos da, podamos también apartarle para el dador, pero no por obligación, sino al igual que Noah, por agradecimiento, por cuanto ha hecho por nosotros, hace por nosotros, por cuanto nos ha dado, llevarle de lo que a Él le pertenece, porque nada es nuestro, ¿sí? Y vemos que dice, ofreció holocausto en el altar. Y esta palabra holocausto en hebreo es la palabra hola y tiene que ver con un sacrificio entero. Viene de la raíz alab, alab, y significa ascender, subir, elevarse, ¿sí? Y cuando profundizamos pues acerca de las ofrendas de sacrificio, ¿sí? Vemos que la ofrenda a Olaf, para adelantarnos un poco, Levítico 1, en los primeros capítulos, era un sacrificio completo. Se tenía que consumir completamente esa ofrenda, claro, exceptuando la sangre, ¿sí? Exceptuando las entrañas. Eso era, se consumía completamente en el altar. ¿Por qué no la sangre? Porque en ella está la vida, ya luego lo estudiaremos, ¿sí? Y vemos cómo Noah llevó esa ofrenda, esa ofrenda de holocausto, esa ofrenda que se consumía toda. Vemos que, aunque no estaba escrito la Torá como en el libro de Moshe, ¿verdad? Ya tenía bien definido qué era la ofrenda, cómo se la presentaba, ¿sí? Y, y vemos que aún en el principio ya había de esta ofrenda. ¿Cuándo? Cuando en Génesis 2:6 se nos dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Sí, en el Edén. Ajá. Allí también había una ofrenda que se estaba consumiendo. En Génesis 3:21 nos dice también que Elohim hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Luego de que Adán y Eva, Adán y su mujer, ¿verdad? Estaban allí, luego de transgredir la instrucción y se vieron desnudos, pues allí dice que él, el Todopoderoso, los vistió con túnicas de pieles. Y vemos que, aunque allí no había un altar, o no dice que había así literalmente, cuando el Abba pues le entregó
esa responsabilidad al hombre de que cuidase del huerto, ¿verdad? En el Edén, pues Edén era un altar en sí. Por ello era tan importante cuidarlo, guardar ese altar, ¿sí? Aunque no es el lugar en sí, era realmente la ofrenda la que tenía que presentarse delante del Abba. Esa es la que sube, porque dice acá en lo que estamos leyendo que percibió Yahvé olor grato luego de que Noah le ofreció holocausto. Entonces, también es lo que presentamos. Si estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos y guardando las instrucciones del Abba, también puede que el Abba perciba ese olor grato delante de él, ¿sí? Y como decíamos en Génesis 3:21, habla de que Elohim hizo vestiduras con túnicas de pieles. ¿Y por qué lo traemos a memoria esto? Porque hubo un sacrificio en ese altar, Edén, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que hubo un sacrificio? Porque en Proverbios 3, 27, 26 nos habla de que los corderos son para las vestiduras. Entonces, en el altar de Edén, ¿qué se sacrificó? Pues se sacrificó un cordero. ¿Para qué? Para usar las pieles, para vestidos de Adán y de su mujer. Entonces, es importante el altar, la ofrenda, el corazón, como también habíamos estudiado cuando estudiamos eh, la parte de Caín y Abel. Y ahora, preguntémonos nosotros, ¿cómo estamos con este altar? ¿Será que hay un altar, un corazón agradecido? ¿Será que lo que presentamos alaba nuestros cuerpos como sacrificio vivo son gratos delante del Abba? ¿Y será que esta ofrenda, que somos nosotros, sirve para entrar en pacto con el Abba, al igual que aquí, como hizo Noah? Esto vamos a ver cuando estudiemos capítulo 9, que va a servir para entrar en pacto. Que aún en este versículo 21 ya el Abba dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra. Fue porque también por ese olor grato que fue presentado por Noah. ¿Será que estamos siendo como ese Noah, como ese hombre justo que está haciendo lo que dijo el Abba y presentando lo que le agrada al Abba? Si no, hagamos como Noah hizo. El Abba está buscando uno que se pare en la brecha. Shalom Alejem.